Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, os dejo con el análisis táctico de Albert Blaya, que nos va a traer de manera profesional pues un poco lo que ha pasado ayer, qué ha sucedido contra el Mónaco. Ya sabéis que en mi opinión, mis análisis los tenéis siempre, pero os traigo esta sección para que tengáis un poco el punto de vista de un profesional, así que apoyadlo, tenéis abajo su canal. En fin, os dejo con Albert Blaya de las claves de lo que ha pasado ayer contra el Mónaco. ¿Qué tal? Soy Albert Blaya, bienvenidos un día más al Barça bajo la lupa en la primera derrota oficial de la temporada que precisamente se ha dado en este Mónaco-Barça, en el debut del conjunto de Hansi Flick en Champions League. Y hoy, como siempre, os vengo a traer aquí en el canal de Manquer algunas de las pinceladas tácticas de este partido. Como siempre, ya sabéis, os animo a suscribiros a mi canal, a seguirme también aquí en YouTube y a consultar por aquí abajo, os lo va a dejar Manquer, el vídeo con la lupa versión extendida, con mi análisis más extenso de lo que fue este partido. Creo que el Barça no jugó un mal partido, de hecho el encuentro está evidentemente marcado por la expulsión de Eric García en el minuto 10, por esa mala decisión desde mi punto de vista de Marc-André ter Stegen que termina condicionando todo el encuentro, pero en líneas generales se vio a un Barça que fue fidel a lo que busca Hansi Flick, que respetó la idiosincrasia que está instalando el técnico alemán, y por lo tanto vimos a un equipo valiente, un equipo que intentó ser propositivo, que buscó tener sus opciones y que defendió muy arriba, minimizando por lo tanto las opciones del Mónaco de hundir al Barça y forzando al rival a jugar en largo, algo que podía suceder y evidentemente eso llevaba un riesgo encima. Finalmente terminó sucediendo con el tanto, con el 2-1 del Mónaco, un balón frontal que atacó la profundidad. Vamos con la jugada clave del partido. Os voy a explicar por qué creo que es un error de Marc-André ter Stegen, porque el Barça además perdió por dos errores, uno de ter Stegen, el otro de ter Stegen e Íñigo Martínez compartido. La jugada para mí no ofrece ningún tipo de duda. El Mónaco presiona en un 4-2-3-1 con los dos mediocentros sobre los dos interiores del FC Barcelona. Se aprecia perfectamente, lo tenemos aquí, cómo se emparejan individualmente, y además luego media punta encima de Eric García con los extremos del conjunto monegasco en zonas intermedias. El pase claro de Marc-André ter Stegen cuando Eric García empieza a bajar es aquí, en Alejandro Balde. Es el futbolista que tiene más espacio y además ter Stegen está perfectamente posicionado para jugar en largo. El movimiento de Eric no es nada malo, al contrario. Es verdad que aquí un mediocentro tiene que estar preparado para recibir, pero no olvidemos que al final Eric no deja de ser un central que está jugando su primera titularidad de la temporada en un partido de debut en Champions. Y repito, el movimiento de Eric es frontal para arrastrar a Minamino y de apertura para poder limpiar la zona interior, permitiendo así que el jugador de más talento, de más calidad como es Pedri, que lo tenemos aquí, pueda descender para ser un apoyo. Además, repito, el pase claro es para Alejandro Balde, porque el extremo del lado opuesto está pendiente, como se puede apreciar, de Íñigo Martínez, por lo que hay un espacio grande en esa altura. Marc-André ter Stegen tiene un error, que es de timing, no da el pase en el momento correcto, lo empieza a dar, de hecho fijaros como todavía no lo ha dado en el momento en el que Eric empieza a hacer su trayectoria hacia afuera, y por lo tanto el envío ya lleva el error consigo. Finalmente, evidentemente la pérdida es clara, la pérdida es meridiana, pero y aquí se sucede la catástrofe, esa expulsión clara de Eric García. La jugada del 2-1, os comentaba que había dos errores, voy a añadir un tercero. Aquí tenemos el inicio de la 2-1 del Mónaco. Rafinha jugó un partido muy flojo, el peor partido de la temporada para el jugador brasileño, que está en un momento espectacular, motivado por estar con 10 jugadores, por esa impaciencia, por esa incapacidad de tener la pelota. Rafinha aquí intenta buscar una pelota filtrada hacia Lewandowski, el balón es malo, cuando tenía, y de nuevo vemos a Alejandro Balde completamente liberado, un balón sencillo para poder retener la pelota y por lo tanto tener un poco más de continuidad en la jugada. El Barça tiene a muchos jugadores en campo contrario, de hecho, salvo Koundé, Íñigo
y Pau Cubarsí están en campo contrario, por lo que una pérdida aquí puede resultar letal porque el Mónaco tiene superioridad numérica. Una vez se da esta pérdida, fijaros en el detalle que os voy a comentar. Mirad el posicionamiento de Íñigo Martínez. Hay dos errores en este posicionamiento. El primero es que él no está marcando la línea del fuera de juego. Cubarsí está 1 metro por delante de él y aquí Íñigo, que tiene la visión periférica de dónde está su compañero, que ve que además Koundé está en campo contrario, que Balde no está en la jugada, tiene que dar un paso hacia el frente asumiendo ese riesgo. Y el segundo error es que está mal perfilado. Él está viendo que el delantero que tiene por delante está iniciando el desmarque y su trayectoria, como os podéis fijar, es frontal. Está preparado, no está preparado para correr, no está ya girado para iniciar la trayectoria y acompañar ese desmarque, por lo que tarda un pelín en arrancar y pierde toda ventaja que hubiese podido tener en caso de estar mejor prevenido. Aquí tenéis la jugada completa, como al final Marc-André ter Stegen no va hacia adelante, no achica espacios y, como es habitual en él, se queda debajo de la portería, facilitando así que el delantero rival golpee la pelota. En el momento del disparo, fijaros cómo Íñigo había logrado llegar a molestar al delantero. Si ter Stegen hubiese adelantado su posición un par de metros, probablemente hubiese ayudado a minimizar las opciones del jugador rival, además de vencerse hacia su lado izquierdo cuando el disparo claramente va en zonas centrales. Más allá del error de Marc-André ter Stegen, de los errores en cadena de Íñigo, de Rafinha, creo que el Barça estuvo bien y voy a señalar el partido de Marc Casado. Fue fantástico el partido del canterano. Fue el tercer futbolista que más presionó del partido, fue el jugador que ganó más presiones de todo el encuentro y además apenas falló 5 pases en todo el partido. Fantástica actuación de Casado en el centro del campo, que ayudó sobre todo en el segundo tiempo a tener continuidad, a tener mayor presencia en campo a rival y en definitiva a estar más preparado para poder atacar una vez el Mónaco presionaba un poco a destiempo. Sobre todo en el segundo tiempo, Casado se fue encontrando cada vez más cómodo en esas zonas centrales. Su dinamismo, su capacidad para jugar bajo presión le dio mucho al Barça. Le vimos constantemente recibir, jugar y ser capaz de ofrecer soluciones ante una situación de inferioridad manifiesta, como fue el Barça en el segundo tiempo. Aquí él va a recibir, después de girarse y conducir, va a encontrar con ese pase filtrado a la perfección la posición de Rafinha. En un Marc Casado que estuvo muy certero, no solo con estos pases filtrados, sino también le vimos hacer cambios de orientación bastante precisos para desahogar situaciones de juego comprometidas y en definitiva, para mí el mejor partido de la temporada de Marc Casado. Es verdad que ante el Girona dio esa asistencia que estuvo también muy bien, pero creo que el escenario era de más exigencia ante el Mónaco, sobre todo después de quedarse con 10, y estuvo realmente bien el futbolista del FC Barcelona. Y ya para cerrar, lo que os quería comentar es la gran valentía del Barça. A pesar de quedarse con 10 durante 80 minutos, fijaros dónde mandó la línea defensiva el bueno de Hansi Flick, prácticamente en el centro del campo, líneas muy juntas del FC Barcelona en esa línea defensiva y un Barça que estuvo muy bien trabajado en todo el partido. Asumiendo que el conjunto culé iba a ser inferior, que iba a tener menos opciones que el rival, creo que la opción más valiente y lógica en el momento de proyecto en el que nos encontramos es la que escogió Flick, precisamente de intentar respetar lo que se venía haciendo, dar continuidad al trabajo hecho y confiar en que los futbolistas iban a dar el máximo para tratar de solventar esta situación. Y eso fue precisamente lo que hizo el Barça, que lejos de hundirse, lejos de ser un equipo con miedo, miedoso, lo que fue es defender hacia adelante. Mirad otro ejemplo más de cómo el Barça, precisamente lo que está haciendo en imagen, es defender prácticamente en el centro del campo, situando a 3 jugadores arriba, ahí los tenéis, en la primera línea de presión. A pesar de estar con 10, el Barça seguía situando a los 3 delanteros en esa primera línea y de hecho Hansi Flick no realizó ningún cambio defensivo, apostó por jugar solo con 2 centrocampistas, redoblando por lo tanto la confianza en el bloque que ya tenía y buscando que el Mónaco entrase en una urgencia colectiva, viendo que había muchos espacios y buscase constantemente balones en profundidad para tratar así por lo menos de poder tener un pelín más de margen de maniobra. Hasta aquí el análisis de hoy. Una lástima que sea de esta primera derrota de la temporada, pero seguro de que veremos mejores partidos y de que esto será solo un tropiezo en este camino que acaba de arrancar. Ya sabéis, os animo a suscribiros a mi canal y muchísimas gracias por estar ahí un día más. Bueno, pues lo dicho, creo que muy interesante todo lo que ha contado. Si os gusta esta sección y queréis que continúe, pues un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo, que ya seré yo. Un saludo.